Bueno, imaginemos por un momento una enfermedad que sea tan profunda, tan absoluta, que no solo tiene la capacidad de pudrir un cuerpo físico desde dentro. Uf, madre mía. Sí, sino que es capaz de devorar la luz del sol y básicamente apagar un sistema solar entero. Menudo panorama para empezar la inmersión de hoy. Ya ves. A ver, quien busque hoy un texto reconfortante o una lectura que le devuelva la fe en la humanidad, pues se ha equivocado de lugar. Hoy no vamos a leer literatura para sentirnos mejor, ¿eh? Desde luego que no. Quien avisa no es traidor, fíjate. Exacto. Vamos a diseccionar un texto que funciona casi como un virus. O sea, un artefacto literario diseñado para infectar la mente con puro nihilismo. Y es fundamental poner sobre aviso a quienes nos escuchan, porque adentrarse en este material requiere estómago, las cosas como son. Totalmente. Cuando la literatura decide sumergirse en lo que podríamos llamar aguas pantanosas, pues no lo hace para ofrecernos un salvavidas, sino para arrastrarnos deliberadamente a esa misma asfixia que describe. Es un ejercicio de inmersión en la oscuridad pura. Y precisamente hacia esas profundidades nos dirigimos hoy. Nuestra inmersión se centra en un fragmento literario muy particular. Es breve, muy conciso, pero de una densidad que resulta francamente opresiva. Sí, asfixiante, diría yo. Justo. Hablamos de un poema titulado Excitación mórbido, que está extraído de una obra mayor a la que se hace referencia simplemente como texto. Un título que ya te deja un poco mal cuerpo, ¿verdad? Total. Y nuestra misión en los próximos minutos no es hacer un resumen por encima ni nada de eso. Queremos desgranar este poema línea por línea. Eso es. Diseccionando cómo su autor ha cogido terminología clínica, la ha fusionado con un trauma psicológico devastador y, lo ha escalado todo hasta alcanzar un nivel de horror cósmico flipante. Es que resulta un desafío analítico fascinante. O sea, la arquitectura de este poema nos obliga a plantearnos cómo un puñado de versos puede evocar una respuesta somática, ¿no? Claro, una respuesta física real. Exacto. Una inquietud física tan palpable en quien lo lee. No estamos ante la clásica melancolía poética de estar triste mirando por la ventana. Estamos ante una autopsia emocional en tiempo real. Madre mía, autopsia emocional. Me apunto esa frase. Vale, pues vamos a desglosar esto desde el principio, porque el poema no concede ni un solo segundo de tregua. Cero tregua. Arranca golpeando directamente con el primer verso, que dice tortuosidades de negra verdad. Uf. Y aquí necesito hacer una pausa obligatoria. A lo largo de la historia de la literatura y la filosofía, pues la verdad casi siempre se ha asociado con la luz, ¿no? Sí, la iluminación, el siglo de las luces. Exactamente. La claridad de la razón frente al oscurantismo. Sin embargo, aquí la verdad es explícitamente negra y está construida a base de tortuosidades. ¿Por qué plantear una subversión tan hostil desde la primera sílaba? Pues, a ver, esa subversión es el pilar maestro que sostiene todo el poema, básicamente. Ajá. Establece de inmediato las leyes de la física y de la moral del universo en el que acabamos de entrar. En este ecosistema, la verdad no es un elemento liberador para nada. No hay una epifanía al final del túnel. ¿Qué va? No hay ninguna luz esperando al final del camino para disipar las sombras. Todo lo contrario. O sea, la verdad es el laberinto en sí mismo. Claro. La palabra tortuosidades nos dibuja una geometría retorcida, un camino que está diseñado no para guiar, sino para desorientar y agotar a quien lo transita. Es como si el acto mismo de buscar la verdad fuera una trampa. Efectivamente. Y el hecho de que sea una negra verdad implica que el hallazgo final, el centro de ese laberinto, no alberga redención. Ni un conocimiento superior que te salve. Exacto, sino la constatación de la propia podredumbre. La premisa inicial del autor es brutal. En este mundo el conocimiento es intrínsecamente tóxico. Comprender la realidad equivale literalmente a envenenarse con ella. Es que tiene tela. Y además el texto no tarda absolutamente nada en demostrar esa toxicidad. Porque fíjate, justo después de plantear que la verdad es un laberinto mental oscuro, el poema abandona la abstracción filosófica de golpe y nos arroja de bruces contra la carne. Sí, el salto de la mente al cuerpo es instantáneo. Brutal. Entramos en una fase que podríamos definir como la anatomía pura de la decadencia. Los versos que siguen son, abrumadores. Dice, necróticas anormalidades, forúnculos en pieles envenenadas, venosa coagulación putrídica. Es un despliegue léxico implacable, ¿eh?
Ya te digo. Lo fascinante aquí es cómo el autor selecciona cada palabra con bisturí para erradicar cualquier posibilidad de idealización del sufrimiento. Es que leer esa estrofa en voz alta es una experiencia casi viscosa. Parece sacada de un manual de patología médica, pero ilustrado por nuestras peores pesadillas. Totalmente. Al pronunciar términos como venosa coagulación putrídica, las palabras se sienten pesadas, como pegajosas. Sí, es como masticar barro. Exacto. Es como si el aire de la habitación perdiera oxígeno. O sea, como si la propia cadencia del texto dificultara la respiración. Hay una pesadez física innegable ahí. Y, a ver, esa reacción física es el objetivo. Lo verdaderamente perturbador de esta lección léxica es cómo utiliza la biología para cartografiar el colapso. Ajá. Pensemos en la palabra necróticas, por ejemplo. En medicina celular, la necrosis no es una muerte celular programada y limpia, lo que llamamos apoptosis. Claro, no es algo natural y ordenado. ¿Qué va? La necrosis es una muerte prematura, caótica y súper violenta del tejido vivo, que además genera una respuesta inflamatoria enorme y daña todo lo que tiene alrededor. Madre mía. Es decir, hay una parte del organismo que ya es un cadáver pudriéndose, mientras el resto del sistema todavía intenta sobrevivir a su lado. Es la metáfora perfecta de una infección sistémica sin cura. ¡Qué barbaridad! Y siguiendo con esa línea médica, el poema menciona luego los forúnculos en pieles envenenadas. Y si analizamos lo que es un forúnculo biológicamente, pues no es más que el cuerpo intentando defenderse, ¿verdad? Eso es. Es el sistema inmunológico intentando aislar una infección, encapsulándola ahí en pus y dolor para que no se propague. Pero el verso especifica que las pieles ya están envenenadas. Y ahí radicar la tragedia absoluta de esa imagen, fíjate. Nos muestra un mecanismo de defensa que resulta inútil, o sea, patético. Ya llega tarde, digamos. Claro, el cuerpo intenta encapsular el malestar creando un forúnculo, pero ignora que el tejido circundante, toda la piel entera, ya ha sido corrompida. Uf. Nos dice que la toxicidad no proviene de un agente externo, no es una herida superficial, ¿sabes? El veneno fluye desde el interior, el sistema base está comprometido. Y esta idea del colapso interno llega a su clímax con la venosa coagulación putrídica. Sí, sí. Esa frase es asfixiante de verdad. Las venas deberían ser los canales de la vida, las vías que devuelven la sangre al corazón para que se oxigene y se purifique. Pero aquí hay una coagulación, el flujo se ha detenido por completo. Pues yo iría un paso más allá, fíjate. A ver. No es solo que se haya detenido. Al estancarse, ese mismo fluido vital se vuelve putrídico. El mecanismo que debería mantener la vida se convierte en el agente de la putrefacción. Claro, se pudre dentro. Exacto. La sangre, al dejar de fluir, transforma el propio cuerpo en una tumba sellada. Es la negación absoluta del movimiento y de la renovación. ¡Qué angustia, de verdad! Y claro, toda esta sangre estancada, este nivel de detalle en la podredumbre de los tejidos, genera una pregunta inevitable. ¿Dónde está pasando todo esto, no? Desastre biológico. Podríamos imaginarnos un hospital en ruinas, un campo de batalla podrido, pero el poema ejecuta un giro narrativo brillante. Sí, el cambio de escenario. Exacto. Revela cuál es el contenedor real de todo este horror clínico. Los siguientes versos nos dicen que estos horrores están disueltos en la copa de un creador traumado, esquizofrénico latir nocturno. Es que el salto espacial es magistral. Total. Abandonamos el plano somático, la carne corrompida, y nos adentramos de lleno en el territorio puramente psicológico. El escenario de este desastre no es geográfico, es la mente. La mente de un creador traumado. Exactamente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la metáfora de la copa tiene muchísimo peso. Muchísimo. Se nos presenta una copa que contiene todos estos horrores disueltos, casi como un cáliz profano en un ritual oscuro. Y surge un dilema fundamental al leer esto. ¿Cuál, dirías? Pues este creador traumado es la víctima que está bebiendo de esta copa, envenenándose a sí mismo con su propia percepción rota del mundo. ¿O es una figura que nos está ofreciendo ese cáliz a quienes leemos, obligándonos a consumir esa coagulación putrídica? ¡Buah! Es que esa es una de las ambigüedades más ricas de todo el poema. Y la respuesta probablemente abarque ambas opciones a la vez. Claro, un doble juego. Eso es. Un creador traumado es, por definición, alguien que ya ha interiorizado el daño. Su filtro para interpretar la realidad está irrevocablemente manchado. Pero fíjate en el verbo elegido. Disueltos. Exacto. Los horrores están disueltos. No dice que estén flotando en la copa. No son trozos sólidos que alguien pueda esquivar o separar del líquido.
Vale, entiendo por dónde vas. El trauma ha funcionado como un ácido universal, descomponiendo la necrosis, la putrefacción y la verdad negra, hasta crear una solución homogénea. Madre mía. En esa copa el horror y la realidad son ya una misma sustancia, indivisible. Al plasmarlo en un poema inevitablemente nos da a beber de ese mismo solvente a nosotros. Y el sabor de esa copa viene acompañado de una banda sonora que es hiperopresiva. Es esquizofrénico latir nocturno. Los terrores nocturnos. Totalmente. Es una línea que captura a la perfección esa esencia. Pensemos en la típica escena a las 3 de la madrugada, en medio de un silencio sepulcral, cuando la ansiedad toma el control absoluto de tu cabeza. Sí, cuando no puedes dormir y la cabeza va a mil. Exacto. En esa oscuridad, el único sonido perceptible es el latido de tu propio corazón. Pero no es un latido constante y tranquilizador, sino un bombeo errático, desacompasado. Un tamborileo violento. Eso es. Un tamborileo que parece tener agenda propia y que convierte a tu propio cuerpo en una entidad hostil. Es una descripción sonora brillante de un colapso del sistema nervioso autónomo. O sea, durante el día, la mente consciente puede construir muros, puede distraerse, ¿no? Claro, tienes estímulos. Exacto. Pero en la soledad de la noche, esas defensas racionales se desmoronan por completo. El término esquizofrénico no se emplea aquí como un diagnóstico psiquiátrico, literal, ojo. Ajá, no es médico en este caso. No, funciona como una herramienta poética para denotar una escisión, una fractura irreparable entre la mente y el cuerpo. Ya. El latido es esquizofrénico porque ha perdido la sincronía con la voluntad de vivir. Es un órgano que bombea pánico irracional en lugar de vitalidad, manteniendo al creador atrapado en un bucle de ruido interno del que no puede huir. Qué claustrofóbico. Y hasta este punto, el viaje ha sido una espiral descendente en la psique de una sola entidad, ¿no? Nos encontramos atrapados dentro de la caja craneal de este creador, asfixiados por su insomnio y su carne putrefacta. Sí, en un espacio diminuto, cerrado. Exacto. Pero justo cuando parece que el poema ha definido sus límites claustrofóbicos, la estructura revienta. O sea, el texto rompe el techo de la habitación y la escala sufre una mutación que te deja sin aliento. El cambio cósmico. De repente, pasamos de una copa microscópica y unos forúnculos a una imagen de proporciones cósmicas. El sol ha sido devorado por los degollados sin corazón. Es una transición violenta e inesperada. Abandonamos el nivel celular, dejamos atrás el latido en la almohada y nos enfrentamos a un evento de extinción astronómica directamente. Es brutal. El microtrauma se convierte en un macroapocalipsis. Es que es un salto de escala absurdo y al mismo tiempo aterradoramente coherente con la pesadilla. El sol entero desaparece. Sí, la oscuridad absoluta. Y aquí hay que cuestionar un poco la mecánica de esta imagen. ¿Cómo es posible que unos seres explícitamente descritos como degollados y sin corazón tengan la capacidad física de devorar una estrella? Es que no tiene sentido físico, claro. Es un oxímoron visual de manual. Alguien sin cabeza no tiene fauces para tragar, y alguien sin corazón carece de la pasión o la voluntad necesarias para llevar a cabo un acto de aniquilación tan inmenso. Pues a ver, si conectamos esto con el panorama general de lo que hemos estado analizando, veremos que la falta de lógica biológica es exactamente el punto central de todo esto. O sea que el absurdo es intencionado. Totalmente. A estas alturas del poema, las leyes de la física y la racionalidad humana han perdido toda jurisdicción. La relación de causa y efecto ha sido completamente suspendida. Entramos en el terreno del mito oscuro puro y duro. Así es. Sería un error enorme interpretar a estos degollados sin corazón como monstruos literales de una novela de ciencia ficción, ¿sabes? Claro, no son aliens ni nada de eso. ¿Qué va? Operan como símbolos absolutos, la encarnación cósmica del nihilismo y la entropía. Representan la fuerza vacía de la muerte. Son entidades a las que se les ha extirpado todo rastro de humanidad y vitalidad. No tienen mente porque están degollados, ni tienen empatía o deseo porque no tienen corazón. Son como agujeros negros emocionales, ¿no? Exactamente. Y el poema nos dice que ese vacío absoluto tiene una masa gravitacional tan inmensa que es capaz de engullir la fuente primordial de luz, calor y orden del universo. El sol. Eso es. El trauma individual, esa noche perpetua en la mente del creador, se ha desbordado, proyectándose hacia el exterior hasta apagar el cosmos entero. Madre mía, es una metáfora abrumadora sobre el poder de la depresión clínica severa. Totalmente. No se trata simplemente de que alguien no pueda ver la luz del sol porque está encerrado a oscuras en su habitación sufriendo.
El texto plantea que, desde la perspectiva de ese trauma, el Sol literalmente ha dejado de existir. Ha sido borrado del mapa. Ha sido aniquilado por una fuerza ciega y muda. Y fíjate que el adjetivo degollados añade una capa extra de desesperanza a todo esto. ¿Por qué lo dices? Pues porque al carecer de cabeza se elimina cualquier vía de negociación. Ante una deidad colérica o un monstruo racional, bueno, uno puede suplicar, puede argumentar o intentar llegar a un acuerdo. Claro, puedes intentar razonar con ello. Exacto, pero no se puede dialogar con una fuerza que carece de oídos para escuchar o de cerebro para procesar una súplica. Representan la indiferencia brutal y sorda del universo, barriendo cualquier rastro de esperanza. ¡Qué desolación! Llegamos entonces a un punto de oscuridad total. El sol ha desaparecido, la luz ha sido devorada. Podríamos pensar que la historia termina aquí, en un vacío infinito, y ya está. Sería lo lógico, sí. Pero el poema hace un último esfuerzo, como un movimiento de cámara final que se adentra en esa negrura perpetua para mostrarnos qué queda cuando el universo se ha apagado. Los últimos versos. Eso es. Nos entrega la resolución del desastre, se conglomeran, como termitas frente a la petrificación, y en el núcleo de la muerte, su presunta excitación mórbida. Es un cierre demoledor que nos devuelve abruptamente a la Tierra, fíjate. Sí, sí. Tras el cataclismo astronómico, la lente vuelve a enfocar lo microscópico, lo que se arrastra a ras de suelo en las sombras. Y la analogía estructural que utiliza en esta parte final es fascinante. Comparar lo que queda con termitas frente a la petrificación es, bueno, brillante. Es una imagen superpotente. Analicemos a las termitas, o sea, son el enjambre por excelencia, una plaga impulsada por un propósito biológico irrefrenable, que es devorar madera, transformar la materia muerta para sustentar a la colonia y multiplicarse. Exacto, son la pura supervivencia mecánica. Son la fuerza devoradora de la naturaleza en su forma más básica. Sin embargo, el poema la sitúa frente a la petrificación. Se enfrentan a madera que, a lo largo de milenios, ha alterado su estructura molecular hasta convertirse en piedra sólida. Y esa imagen cristaliza el concepto de frustración absoluta. El instinto biológico choca frontalmente contra la inmutabilidad de la muerte. Es patético, en el sentido más trágico de la palabra. Las mandíbulas de las termitas se romperán intentando morder la roca una y otra vez. Claro. Es el esfuerzo inútil de un instinto ciego de destrucción intentando alimentarse de algo que es frío, que es eterno indestructible. Y en el epicentro de esa inutilidad tan descorazonadora, llegamos a la línea que da título a la obra completa. La excitación mórbida. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa, y en el núcleo de la muerte, su presunta excitación mórbida? Hay que detenerse sí o sí en ese adjetivo. ¿Por qué el autor decide calificar esa excitación como presunta? Pues mira, esto plantea una pregunta importante, probablemente la clave para decodificar todo el mensaje del texto, diría yo. A ver. El autor podría haber sentenciado su excitación mórbida como un hecho innegable, dotando al mal de una vitalidad real. Sí, como algo que está vivo y coleando. Exacto. Pero al introducir la palabra presunta, tambalea toda la estructura. En términos legales o lógicos, algo presunto es una suposición, ¿no? Claro, no está probado. Es algo que aparenta ser real, pero cuya veracidad no está confirmada en absoluto. Y el contexto espacial es vital aquí. Todo esto ocurre en el núcleo de la muerte. Un núcleo donde por pura definición semántica no puede existir el movimiento, ni la emoción, ni la vida. Exactamente. En el centro exacto de la inercia absoluta, afirmar que existe una excitación real es un error de percepción. O sea, es un espejismo. Eso es. El enjambre de termitas rascando la piedra, el movimiento de los degollados cósmicos, toda esa agitación que el poema nos ha descrito tan vívidamente es en realidad una ilusión. Madre mía. Es un engaño óptico generado por la mente rota del creador traumado. La muerte, como entidad, no siente morbo ni excitación. Es un estado de total indiferencia, frío y estático. O sea, que la excitación está solo en la cabeza del que mira. Justo. Es la mente enferma de quien observa la que proyecta esa agitación asquerosilla sobre un lienzo vacío. Esa actividad frenética no es un signo de vida corrompida, sino los espasmos mecánicos de un cadáver. Qué fuerte. Es un acto reflejo, completamente desprovisto de propósito, intentando extraer algún tipo de significado de una piedra inerte. Qué final más desolador, por favor. O sea, el verdadero horror no reside en ser devorado por una fuerza cósmica.
ni siquiera en la podredumbre de tu propia carne. No. El horror definitivo que plantea el poema es la inutilidad y la falsedad de cualquier movimiento posterior a la caída. Eso es. Nos dibuja una vitalidad completamente falsa, una agitación hueca que estará condenada a rascar las paredes de una tumba de piedra durante toda la eternidad sin lograr absolutamente nada. Es un paisaje yermo, pero construido con una precisión arquitectónica implacable, ¿eh? Totalmente. El autor entrelaza el vocabulario de la enfermedad terminal, la fractura psiquiátrica y la aniquilación astrofísica para levantar un monumento al vacío, literalmente. Si hacemos un repaso mental rápido de este opresivo recorrido, es innegable la montaña rusa sombría a la que nos ha sometido el texto. Tela marinera, sí. Comenzamos en el microcosmos biológico, rascando esos furúnculos sobre pieles envenenadas por una verdad negra. Ajá. Desde ese fango físico caímos en el abismo psicológico, metiéndonos de lleno en la mente de un creador insomne que bebe su propio veneno disuelto. ¿En la copa? Exacto. El peso de ese trauma personal resultó ser tan expansivo que fracturó la realidad, saltando a la escala macroscópica para devorar la luz del sol mediante entidades ciegas. ¿Los degollados? Y para terminar como colofón, el poema nos deja de rodillas en una oscuridad absoluta, observando a insectos agitarse inútilmente contra la piedra en el corazón mismo de la muerte. Menudo viaje. Resulta ser un descenso a los infiernos perfectamente coreografiado en un espacio literario minúsculo. Sí, en poquísimas líneas. Y bueno, llegados a este punto de saturación y oscuridad, creo que la pregunta que se impone de forma natural es sobre la utilidad de este ejercicio, ¿no? El clásico de ¿por qué nos hacemos esto, verdad? O sea, ¿qué sentido tiene leer algo que nos arrastra a este nivel de angustia somática? Exacto. ¿Por qué nosotros, y quienes nos acompañan al otro lado del audio, decidimos invertir tiempo y energía en enfrentarnos a una literatura de esta densidad y hostilidad? Pues sí. Pues, desde una perspectiva de análisis, este poema demuestra de manera incontestable el poder fundamental que reside en la palabra escrita. Esa capacidad alquímica, ¿no? Eso es. La capacidad de crear atmósferas psicológicas que adquieren un peso físico casi inmensurable. El malestar que genera el texto en la respiración no es una exageración literaria, es un logro del autor. Es que es una experiencia puramente somática. Las palabras trascienden el papel y se instalan en el cuerpo de quien las lee. Y el arte que es capaz de conseguir esa permeabilidad física, por muy oscuro y retorcido que sea su mensaje, la verdad es que posee un valor incalculable. Claro. Nos ofrece una herramienta para mapear los rincones más inaccesibles y aterradores de la experiencia humana. Nos permite mirar de frente a los abismos de la depresión profunda, ¿verdad? Sí, y analizar la anatomía del trauma, comprender la fuerza destructiva del nihilismo y reflexionar sobre la absoluta fijeza de nuestra propia mortalidad, pero haciéndolo siempre desde una posición de seguridad. Claro, desde la barrera. El poema actúa como esa copa venenosa que mencionábamos antes. Es innegable. Pero el pacto literario, el hecho de que sea ficción estructurada, pues nos permite asomarnos al borde del cáliz, estudiar la densidad y el color de la negrura que contiene, sin necesidad de beber de él y precipitarnos al abismo en nuestra vida real. O sea, funciona como una especie de simulador de vuelo para nuestras peores pesadillas. Me gusta esa comparación, ¿sí? Es un proceso de catarsis que paradójicamente nace de la repulsión. Pero antes de poner punto final a esta disección, hay una última idea que no deja de rondarme la cabeza. A ver. Quiero dejar a la audiencia con un pensamiento final que resulta francamente bastante provocador. Un concepto para darle un par de vueltas en silencio una vez que el análisis termine y todo el mundo retome la normalidad de su día a día. Pues hay mucha tela que cortar aquí, así que adelante, suéltalo. A lo largo de los últimos minutos, hemos abordado la figura de ese creador traumado que disuelve sus propios horrores en una copa para ofrecérnosla, ¿no? Sí, el que sirve el veneno. Hemos hablado de distanciarnos, de observar desde un lugar seguro como el simulador de vuelo que decíamos, pero hagamos un ejercicio de honestidad sobre lo que acaba de ocurrir aquí mismo, entre nosotros. Uy, vale. Hemos tomado esas necróticas anormalidades, esa venosa coagulación, esos horrores cósmicos y los hemos diseccionado con bisturí. Los hemos analizado, los hemos debatido, hemos desmenuzado sus metáforas y viéndolo con cierta perspectiva, pues los hemos consumido intelectualmente con un entusiasmo y una fascinación que son evidentes.
Es un punto de vista incómodo, pero certero. Hemos encontrado, digamos, belleza mecánica en la descripción de la podredumbre. Precisamente. Entonces, si aceptamos que el Creador es quien sirve ese cáliz profano, y resulta que nosotros somos los que decidimos acercarnos voluntariamente, aplicar una lupa sobre la putrefacción y fascinarnos con la imagen de un sol siendo devorado por criaturas decapitadas, Ya veo a dónde vas. cabe preguntarse, ¿no nos convierte esa fascinación a nosotros y a cada persona que ha seguido este escrutinio de principio a fin en cómplices directos? Madre mía. Al intelectualizar la muerte y el trauma con tanto ahínco, ¿no estamos cayendo en la trampa del propio poema, participando activamente de esa misma presunta excitación mórbida que da título al texto? Es una reflexión que pone los pelos de punta, la verdad. Quizás el hallazgo más oscuro de esta inmersión sea descubrir que el poema no es solo una ventana hacia la mente de un creador perturbado. Quizás, bajo toda esa capa de horror clínico y oscuridad cósmica, el poema sea en realidad un espejo diseñado para reflejar nuestra propia e innegable atracción por el abismo. Totalmente. Y con esa imagen proyectada, cerramos la investigación de hoy.